Bueno, para empezar, muchas gracias a la Feria Vegana por invitarme. Muchas gracias a todos vosotras y vosotras por estar aquí. Hace frío, es la hora de comer. Espero que hayáis comido porque yo aún estoy con el estómago lleno, pero bueno. Primero de todo, deciros que sois súper importantes. No es peloteo, de verdad. Y es por una razón muy sencilla. Somos muy poquitos, muy poquitas. Entonces, cada uno de los que estáis aquí hoy es porque tenéis un interés más allá para defender a los animales. Antes Lucía ha hecho levantar la mano y no sé si sois los mismos, pero había mucha gente que ya es vegana, vegetariana, otros que no. Pero bueno, eso no importa hoy, porque de lo que vamos a hablar hoy es activismo, pero en el fondo, ¿qué es activismo? Pues una conversación de bar es activismo, cuando se trata de ser la voz de los animales. Bueno, esta charla creo que va a durar 1 hora aproximadamente. No sé si va a dar mucho tiempo para preguntas, espero que sí. Si no da tiempo, yo me comprometo a una cosa, que es que voy a estar aquí en la feria todo el día y todo el día de mañana también. Pero yo necesito que os comprometáis a otra cosa, que es que participéis un poquito. No tengáis miedo, que no os voy a dar el micrófono ni nada, pero sí que si os pido un poco de feedback, dádmelo porque os necesito. Bueno, ¿por qué es importante esta charla? ¿Os ha pasado alguna vez habéis sentido que sabéis algo, tenéis una información, que si fuerais capaces de hacerla llegar a las personas, el mundo sería mucho mejor? ¿Sí? Pero no estaría fácil, ¿verdad? Ya os habréis encontrado que muchas veces la gente no escucha y les enseñas imágenes y no la quieren ver, se niegan a ver la realidad, o incluso te escuchan, se dan tiempo para que os expliquéis y a ver qué es lo que tenéis que decir, pero no les llega, no termina de llegarles, o incluso te dan la razón, pero luego no hay ningún cambio, no llegan a dar el paso para hacer un cambio de hábitos en relación a los animales. Pues por eso he diseñado esta charla, que llevo meses en realidad rebanándome la cabeza de cómo podemos ser más efectivos y efectivas en nuestra comunicación, en nuestra defensa por los animales y en el fondo en cualquier cosa que os planteéis, en cualquier intento de... Nada, esto los emprendedores lo saben muy bien, ¿no? Cómo hacer para que el objetivo que me marco pues, sea alcanzable y no morir por el camino. Como veis, lo he dividido en 4 fases. Luego al final ya veréis que la última fase, seguramente todos quienes estamos aquí, ha sido la primera por la que hemos empezado, es decir, hemos construido la casa por el tejado. Pero la primera es importantísima. Dice, prepara tu interior. ¿Qué significa? Esto es para el activismo, para los derechos de los animales, pero para cualquier cosa que quieras emprender. ¿Por qué quieres hacer esto? Creo que es una reflexión que muchas veces no la hacemos con profundidad porque estamos con tanta ilusión y con tanta motivación para hacer esto que no nos paramos a plantear cuál es la razón que nos lleva a dar este paso, tanto sea como veganas, como activistas o lo que sea, ¿no? Es importante pararse y reflexionar no solamente al principio, sino durante todo el trayecto. Luego hay otra cosa muy importante que es ser una persona... Bueno, ser una optimista informada, me refiero a persona, que antes una chica me ha preguntado si era para hombres o para mujeres. Como la mayoría seguramente son mujeres, voy a ir alternando en el género. Pero en este caso se refiere a ser una persona optimista informada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien de aquí conoce la curva del emprendedor? ¿La curva emocional del emprendedor? ¿Alguien la conoce? Que levante la mano. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí una emprendedora. Esto va muy bien para todo aquel que quiere montar un negocio, pero también para nosotras como activistas nos viene muy bien saberlo. Ojalá a mí, en un principio, me lo hubieran dicho, me lo hubieran explicado, porque entonces me hubiera sido más fácil levantarme cada vez que me he caído, etc., ¿no? Todos empezamos siendo optimistas desinformados, es decir, descubrimos una realidad que es cómo viven los animales, cómo son explotados en este caso, pero lo podéis extrapolar a lo que queráis. Y tenemos una firme convicción de que nosotros podemos hacer algo para cambiar esa realidad. Tenemos esa ilusión, tenemos una motivación, nos venimos muy fácilmente, empezamos a dar toda la energía, a darlo todo lo que tenemos, incluso todo el dinero, el tiempo, toda la energía, toda la ilusión, la depositamos en ese proyecto, en esa campaña o en esa organización, lo que queráis, en esa ilusión en el fondo. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos más alto, seguramente empezamos a contactar con la realidad.
empezamos a ver que no es tan fácil como pensábamos cambiar lo que queremos cambiar. En este caso, pues nos podemos encontrar que las leyes de protección animal son muy laxas, que cuesta muchísimo cambiarlas. Para empezar, cuesta muchísimo leerlas y entenderlas. No sé si habéis intentado leer alguna vez alguna ley de protección animal, pero realmente cuesta entenderlas. Pues imagínate aún cambiar las leyes de protección animal a nivel del ayuntamiento, del Congreso, de europeas, etcétera, ¿no? Y aún peor, más difícil todavía es cambiar la mente de las personas y más difícil aún sus hábitos. Seguramente ya lo habéis comprobado. Y es en ese momento en el que os dais cuenta de la realidad, en el que os preguntáis si ese esfuerzo que estáis aportando vale la pena. Miráis hacia atrás. Esto a veces hay gente que le ocurre en una semana, hay gente que le ocurre un año, hay gente que tarda varios años en darse cuenta, pero miran hacia atrás y reflexionan y piensan si realmente merece la pena el esfuerzo. Y aquí es donde muchas veces pasamos a ser pesimistas informados o informadas. Lo empezamos a ver todo negro, que es muy difícil, que esto no va, es imposible y llegamos al punto de crisis. ¿Hay alguien que esté en el punto de crisis? ¿Sí? ¿Estáis en optimistas desinformados? Id pensando a ver en qué punto os encontráis. Está muy bien reconocerlo, no hace falta que lo digáis, pero pensar en qué punto estáis. Y además esto es cíclico, ¿eh? No quiere decir que cuando pasas una crisis luego ya no vuelves a pasar ninguna crisis más. Pero cuando pasamos esa crisis, si no conseguimos resolverla, viene inevitablemente el fracaso y la desmotivación. Y ahí es cuando mucha gente abandona. Ahí es donde la mayoría de la gente abandonará. Yo llevo 11 años en el movimiento de derechos de los animales. He visto pasar mucha gente muy motivada, pero que enseguida, al año, 2 años, 3 años, 3 años, igual que en las parejas, es el tiempo de crisis, mucha gente desaparece. Y no solo de una organización, sino del movimiento entero. Es totalmente comprensible, no es algo que seamos nadie para juzgarlo, pero es muy comprensible porque es muy desgastante, y más aún la causa por los derechos de los animales. Se consiguen muy pocos éxitos, los avances son muy lentos, a veces imperceptibles. Entonces, cuesta mucho superar esa crisis, pero hoy que estáis aquí, cuando estéis en ese momento de crisis, sabréis que la vais a superar. ¿Cómo? Pues porque pasáis a ser optimistas informadas o informados. Ya sabéis cuál es la realidad, sabéis lo que cuesta, y es el momento en el que tenéis que tomar una decisión o varias decisiones y decidir si el camino por el que ibais es el correcto, es el que está dando frutos, el que os compensa, y quizás tendréis que variar un poco ese camino. Como decía antes, no sé si habéis estado Lucía Arana, quizá ese camino, en vez de encabezonarnos en convertir a la gente en vegana, quizá convertirlos en flexitarianos no sería mala idea. Es una pregunta que lanzo, pero en ese momento de crisis es cuando te haces preguntas. ¿Estoy en la organización correcta? ¿Esta estrategia que estoy siguiendo es la adecuada? Etcétera. ¿Hay alguien que se sienta ahí en ese punto de ya optimista informado? Todos. Bueno, esto ahora que ya lo sabéis, pues ya tendréis armas de no solo os pasa a vosotros, es que nos pasará a todos, ¿no? Bueno, cuando ya estamos preparadas, vamos a la fase 2, que es la actitud. Lo primero que me fijo es disfrutad del camino. Es el mejor consejo que os podría dar, disfrutad del camino. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos enfocamos tanto en el éxito, en el objetivo que queremos alcanzar, que cuesta disfrutar ese camino. No nos damos cuenta. ¿Alguien conoce al PACMA? ¿Sí? ¿Alguien no? El PACMA es el partido animalista, y por gracia, eso ya no lo sé, casi cada año hay elecciones en España, bien sean municipales, autonómicas, estatales, europeas. No sé si es una virtud o es muy agobiante, pero cada año prácticamente hay elecciones. Yo he conocido muchos equipos en el PACMA, en el partido animalista, de varias ciudades, que ponen todo su empeño, ¿no? El equipo de voluntarios, activistas, afiliados, ponen todo su empeño del mundo en conseguir el objetivo, que es alcanzar a tener representación en el ayuntamiento, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado hasta ahora? Que tras las elecciones se hace el recuento de votos y en las noticias no aparece el PACMA como partido que haya obtenido, aunque sea pues un diputado, un regidor, un eurodiputado. Y es donde viene la frustración.
y la desilusión. Y mucha gente abandona. También he visto pasar mucha gente en el Partido Animalista como activistas, luego igual se mantienen como afiliados y votantes, por supuesto, pero como activistas pierden la ilusión, pierden las fuerzas, porque no ven que es muy difícil alcanzar los objetivos. ¿Y cuál es el problema? Que no se han dado cuenta del camino, no han disfrutado del camino, no se han dado cuenta de que el verdadero progreso ha sido el dar voz a los animales a través de su voto, y que además están haciendo como de reflejo, ¿no?, para los partidos políticos, diciendo que los animales importan a X millones o miles de personas, ¿no? Y además, lo que también está facilitando es que el PACMA algún día obtenga representación, quizá no este año ni el año que viene, pero quizá dentro de 5 años sí. Con lo cual, lo que tú haces significa que alcanzarás las metas, pues no lo sabes muy bien. Quizá dentro de varios años, quizá no lo veas. En el veganismo probablemente nadie de aquí verá que el mundo es vegano, por lo que estamos trabajando hoy es posible que no lo veamos. Tenemos que disfrutar el camino. Y luego, ser dueños de nuestro estado de ánimo. Eso quiere decir que no nos podemos dejar perturbar por los agentes externos que cada día suceden en nuestro país y en el mundo entero. Y realmente es muy difícil, porque tú te puedes despertar bien un día, pero es muy difícil mantenerte bien durante todo el día porque pasan muchas cosas, pones las noticias y es terrible las noticias que dan, alguien te da una mala noticia, o sin ir más lejos, cuelgas en Facebook algo y siempre hay aquel que te quiere joder la vida y quiere que no seas feliz. Ayer, por ejemplo, fui a comer ¿cómo se llama? El burger de Burger. ¿Lo conocéis, la hamburguesería? Con lo que, bueno, fui a comer, tenía muchas ganas de ir, me encantó la experiencia, de verdad, tenéis que probar la clásica, es impresionante. En mi Facebook le saqué fotos con todo mi cariño para compartir ese entusiasmo por esa hamburguesería vegana increíble, espectacular, que nunca había visto. La cuelgo con toda mi intención del mundo y bueno, no tardaron en 5 minutos en aparecer esos comentarios de haters diciendo: pero es que un vegano no tendría que disfrutar comiendo una hamburguesa porque te recuerda que es un animal muerto y bla, 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 bla. Lo cual, en Facebook, por mucho que pongáis hoy es un día maravilloso, siempre va a haber alguien, bueno, es que Facebook lo carga, también es que es un ejemplo, pero bueno, es la vida real. Siempre va a haber alguien que no le gusta que seas feliz y nos pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que mantenerse en esa buena actitud a pesar de todo, a pesar de las malas noticias, de las malas actitudes de los demás, no dejar que nos afecten. Si por ejemplo alguien aquí ahora quiere hacer una práctica y empezarme a insultar, me podéis poner a prueba para ver si yo me reacciono o no, o me mantengo aquí con una sonrisa en la cara. Y eso lo podéis hacer, ¿eh? Os aconsejo que os relacionéis con quien peor os cae, como un ejercicio, como un training. ¿Alguien conoce a Víctor Coopers? Por ahí, ¿solo una persona? Si no conocéis a Víctor Coopers, apuntároslo ahora mismo en el móvil, en una hoja de papel o en un boli en la mano, porque el tema este de la actitud, como en la charla de hoy quiero profundizar en otros temas, tampoco me voy a parar mucho en esto, pero es importantísimo y él en una charla en YouTube lo explica súper bien, súper rápido y de verdad os lo recomiendo. Pero sí que me he fijado en esta fórmula que es de Víctor Coopers, que dice: ¿cuál es nuestro valor? Nuestro valor como personas, como hijas, como padres, como amigas, como activistas. Nuestro valor, V, es igual a los conocimientos que tengamos, es decir, en nuestro caso, pues los argumentos que ya todos tenemos acceso en Internet de por qué defendemos a los animales, ¿no? Por qué el veganismo salva vidas y el planeta, etc. Los conocimientos más las habilidades que hayamos desarrollado o que tengamos incluso ya de forma natural, de cómo comunicamos o las habilidades que tengamos, son muy importantes también y suman con los conocimientos, pero multiplican con la actitud. Si no tenemos, por muchos conocimientos y habilidades que tengamos, posiblemente no seremos capaces de llegar a la gente y de conseguir esos objetivos como si los tuviéramos con una buena actitud. Y lo de la actitud os recomiendo de verdad Víctor Coopers, ahí lo tenéis escrito. Esto era un ejemplo simplemente porque estuve, no sé, media hora en Facebook buscando ejemplos y la verdad es que encontré 20 como mínimo en 5 minutos. Pero bueno, elegí uno para tampoco dilatarme mucho. ¿Qué os parece
esta forma de vender la idea de los derechos de los animales. ¿Es adecuada? ¿Es entusiasmante? Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Lucía Arana. No nacemos veganos, con lo cual, ¿quiénes somos para juzgar a los demás que no lo sean o que tarden más de lo que tardamos nosotras, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un mal ejemplo de una mala actitud. Hay que ir con la sonrisa por la vida, aunque te miren raro, pero porque realmente la gente no está acostumbrada, la gente está acostumbrada a gente así seria, formal, y bueno, y que esto es muy grave, este asunto es muy grave, ¿no? Pues no. Vamos a romper un poco los esquemas y vamos a ir por la vida al torero de turno, vamos a decirle con una sonrisa en la cara que no nos gusta su profesión, que no queremos que se muera, pero queremos que cambie su profesión, pero siempre con una sonrisa en la cara. Y ahí es donde... ¿Qué hora es? Bueno, bien. La tercera fase. Cuando ya hemos pasado por la primera y la segunda fase, vamos a centrarnos en lo esencial, que es la mejor arma, la arma más poderosa que tenemos para defender a los animales. Ellos no tienen voz, nosotros sí, pero ¿realmente sabemos comunicar? Bueno, supongo que si no, no estaríais aquí, porque no nos enseñan a comunicarnos. En España es terrible la educación, porque comunicar es un castigo. No sé si os acordáis cuando ibais al cole y si hablabais en clase, os hacían levantar delante de todo el mundo y decían: Pepito, cuéntanos qué le estás diciendo a tu compañero. Y te hacía pasar ridículo, te avergonzaba, y eso es terrible porque nos marca. Si tú te vas a Latinoamérica, no sé si tenéis amigos o amigas argentinas, chilenas, colombianos, es increíble cómo se expresan, ¿no? Pero porque ahí en la escuela les enseñan a hablar, les enseñan a comunicar. Aquí en España está muy mal montado esto, se están haciendo esfuerzos por cambiar, pero tenemos que aprender a comunicar mejor. Entonces nos planteamos cómo conectar, qué argumentos usar. Bueno, pues esto es lo que he estado aprendiendo en los últimos meses. ¿Alguien conoce los sistemas Insight, MBTI, se llama, o algo así? Los modelos relacionales que dividen a las personas según su personalidad, su forma de ser. ¿Alguien conoce algún sistema de estos? ¿Nadie? No eres trampa. Bueno, hay un nuevo modelo que se llama modelo Bridge, puente en inglés, Bridge, que os lo recomiendo, no está apuntado, pero si os interesa profundizar, os lo recomiendo. También he traído un libro que luego os lo enseñaré. Lo que hace es dividir a las personas según su estilo comunicacional. Y lo hace de la siguiente forma. Tenemos dos ejes y según cómo tomamos las decisiones en la vida, podemos ser más bien racionales o más bien emocionales. Y según el ritmo vital, es decir, si nos tomamos más o menos tiempo en decidir las cosas, si somos más pausadas o más trepidantes en la vida, somos más reflexivas o más activas. ¿Alguien se empieza a posicionar en qué lado estaría? ¿Sí? Y lo que hace este sistema, el modelo Bridge, lo que hace es que relaciona cada combinación de racional reflexivo, racional activo, reflexivo emocional y activo emocional con los diferentes elementos de la Tierra, más que nada como una metáfora. No lo relacionáis con rollos espirituales porque no va por ahí la cosa, ¿vale? Y así, las personas que son más bien racionales y reflexivas las relaciona con el elemento de la Tierra. ¿Qué os sugiere, y aquí es cuando participáis, qué os sugiere la Tierra? ¿Qué adjetivos le pondríais a la Tierra? Estabilidad, dura, solidez, muy bien. Quietud, fertilidad, ¿sí? Hogar, muy bien. Pues podríamos estar así toda la mañana, pero más o menos ya vais bien encaminadas, porque las personas racionales y reflexivas son aquellas que son muy estables, son serias a la hora de hacer las cosas, se las piensan muy bien, las decisiones las toman siempre con argumentos objetivos, contrastables, racionales, no se dejan llevar por los impulsos ni por las corazonadas. Son personas, pues serias, ¿no? Muy reflexivas.
A veces incluso pueden ser vistos como secos, ¿no? Porque la tierra, o fríos. La tierra, las piedras son, ¿no?, inmutables, ¿no? Las rocas, fríos, un poco distantes tal vez. El fuego lo relacionarían con las personas que son más bien racionales y activas. Igual racionales como tierra, pero activas en el ritmo de vida. ¿Qué os evoca el fuego? Pasión, fuerza, ¿qué más? Destrucción. ¿Algo más? Caos. Pues las personas que se situarían como activas racionales son personas con mucha energía y muy decididas y valientes, pero también pueden parecer bruscas o muy imperativas, mandonas, también de alguna forma frías, calculadoras, pero con mucha energía, mucha vitalidad y que toman las decisiones de una forma contundente. En el lado contrario de fuego tendríamos agua, que son aquellas personas más bien reflexivas, emocionales. ¿Qué os evoca el agua? Tranquilidad. ¿Cómo? Paz. Transparente. Muy bien. Adaptabilidad, adaptación, sí, se adaptan. Pues efectivamente, las personas de agua son muy emocionales, las decisiones las toman más bien con el corazón, le ponen mucho corazón, son personas con mucha empatía, no les cuesta empatizar con el sufrimiento de los demás, de hecho sufren mucho, sufren con el sufrimiento de las personas y con la de los animales también. Son personas tranquilas, su forma de ser es así, más pausada, cálida, usan tonos de voz más cálidos. Pero también les puede costar tomar decisiones porque se bloquean a nivel emocional. Reflexionan mucho las cosas, les cuesta tomar decisiones. Esto cuando somos las personas muy agua, las tienen que consultar, ¿no?, mucho con personas que tengan de confianza, no se deciden. Pero también habían dicho adaptabilidad, puede ser, ¿verdad? Son personas que se adaptan fácilmente a los demás, porque les gusta el contacto con las personas, les gusta crear equipo, sentirse en familia y entonces no les importa ceder en sus decisiones por el bien del otro o por un bien mayor. Y por último tenemos aire, que estaría relacionado con aquellas personas más activas y emocionales. Por último, ¿qué os sugiere el aire? Libertad, inestabilidad, ligereza. ¿Qué más? Dicho viento. Pues las personas aire son aquellas personas que os vengan a la cabeza más carismáticas, con mucho entusiasmo, viven la vida enamoradas de la vida, suelen tener muchas aficiones porque son apasionadas de la vida, son muy influyentes porque inspiran. Son personas que, como son pasionales, emocionales, viven las cosas, se las creen, inspiran a los demás. Son aquellas personas carismáticas que os vengan a la cabeza y seguro que estáis pensando en alguien ya. Pero por el contrario es verdad que como el aire puede ser voluble, ¿no? Un día por aquí, otro día por ahí, no sabes muy bien por dónde te vendrá. Pueden ser personas que fácilmente se entusiasman, pero luego reculan, y esto lo veremos luego, que para el tema del veganismo sucede mucho, gente que se hace vegana, pero luego al día siguiente ya no, etcétera, ¿no? Si os vienen personas, bueno, antes de que si os vienen personas, ¿vosotros o vosotras mismas os situáis ya intuitivamente en alguno de estos elementos? Sobre todo remarcar que ningún elemento es mejor que ninguno del otro, es decir, todos son buenos por igual o malos por igual y sobre todo todos tenemos un poco de todo. Nadie se escapa, todos somos tierra, somos fuego, somos agua y somos aire. Pero este modelo Bridge lo que hace es que te hace pasar un test y te dice exactamente qué eres tú. Intuitivamente os podéis sentir que sois más agua porque sois más emocionales y quizá os cuesta decidir las cosas, os tenéis que reflexionar mucho y decís, vale, soy agua.
Pero qué proporción de agua tienes, qué proporción de tierra, de aire, etcétera, pues es lo que te dice ya de forma más precisa ese test. ¿Y qué pasa cuando ya sabemos cómo somos nosotros? Pues es muy importante saber quiénes somos y saber, esta es la idea con la que quiero que os quedáis, saber que los demás no son como vosotros, que son diferentes, que probablemente o son tierra o son fuego o son aire o también son agua, pero tienen mucha proporción de aire, con lo cual un poco que os quedéis con la idea de que es muy complicado comunicarnos. Y Lucía Arana lo comentaba antes también, es que es complicadísimo, las relaciones humanas son un mundo. En el movimiento de los derechos de los animales, lo peor, lo más complicado es tratar entre nosotros y tratar con las personas a las que queremos concienciar. ¿Hay alguna duda de momento? Voy a mirar la hora. Vale, ¿cómo aplicamos esto a nuestra tarea como activistas? En el caso de, como activistas de los derechos de los animales, o si aquí hay alguno ecologista, se aplicaría exactamente igual. Si tenemos delante una persona que es tierra, o que tiene un alto contenido de características de tierra, una persona racional y reflexiva, ¿cómo la podemos convencer para que sea vegana, por ejemplo, o flexitariana, que reduzca el consumo de carne? Pues con hechos objetivos, por ejemplo, argumentos racionales. Aquí funcionaría muy bien ese típico argumento de que todos los animales tienen sistema nervioso central, igual que los humanos, argumentos filosóficos, de ética, de moral, cosas que no funcionarán con otros, pero a ellos les funcionaría muy bien. Explicar muy bien las cosas, tomarse el tiempo con todo el detalle que queréis, porque os van a escuchar y os van a hacer preguntas. Cuando un tierra pregunta, estás por buen camino. Pero a veces, si no somos tierra y somos lo opuesto, nos puede dar la sensación que nos estaba lanzando preguntas para evitar el tema, pero no, si un tierra pregunta, lo está haciendo de verdad. Un tono de voz bajo y pausado. A un tierra no le gusta que le vengan con espavientos y con exagerada expresividad. Las personas tierra se sienten cómodas en una relación tranquila, serena, pausada y con claridad, que seamos claros. Si tenemos delante a una persona que es súper fuego, que sabéis que es una persona súper activa y racional, pero vemos que es muy activa, pues seguramente tenemos delante a un fueguito que lo que le seduce es el reto. Son competitivos. Las personas fuego son competitivas y el reto les encanta. El reto, los ultimátums. El ultimátum, por ejemplo, me refiero a si no lo haces tú, ¿quién? Y si no lo haces ahora, en 10 años va el mundo a la mierda. Hay que hacerse vegano ahora porque si no esto no hay que. Eso a un fuego le motiva. Defender sin confrontar. Las personas fuego tienen el orgullo subido. No digo que sea malo, pero si te intentan confrontar no te tienes que poner a su altura porque ellos siempre se van a poner por encima tuyo. Con lo cual hay que defender postura, pero sin alzar la voz, sin entrar a la descalificación personal, ni el sarcasmo, ni el insulto, por supuesto, etc. Porque entonces ya tienes la batalla perdida. Y esto en Facebook, una vez más, es muy típico. Das un argumento, no te entiende, o das otro, no sé qué, y ya recurres a la ironía, al sarcasmo, al burlarte de que claro, ¿qué vas a esperar de esa persona, etc. El objetivo ambicioso para un fuego es importante porque como son personas que les gusta el reto y tampoco les gusta ser personas normales y corrientes, lo de ser vegano es atractivo, porque nadie más lo es. Esto motiva a este tipo de personas racionales y activas. Les motiva a ser algo que los demás o la mayoría no es. Y no te enrolles. Sé claro, sé conciso, pero no te vayas por las ramas porque la aburres. Y además tiene muy poco tiempo. Para los fuegos el tiempo es sagrado. Tendréis a alguien, algún conocido, lo que sea, que alguna vez habrá dicho es que el tiempo vale oro. Pues seguramente es un fuego. Pero es agua, y en la gran mayoría de los movimientos sociales hay un gran porcentaje de agua. Y si hiciéramos aquí el test, seguramente habría mucho agua, porque sois personas muy empáticas, etc. ¿Cómo se convence o cómo se motiva a una persona que es agua? Pues con cercanía y calidez, algo que con tierra quizá no funcionaría, porque un tierra marca distancia.
no quiere cariñitos ni abracitos, cierta distancia. Pero una persona agua sí que valora la cercanía, que una caricia, una mirada cómplice, una mirada cálida, un tono de voz bajo, cálido. El sentido de pertenencia para las personas agua es importante porque ya no hablamos solo de una organización, sino formo parte del movimiento vegano, del movimiento que va a cambiar el mundo. Ese sentido de pertenencia para los agua es importante porque es ese rollo familiar, cálido, que se sienten arropados, ¿no? Y arropadas. A un agua sí que le puedes contar historias y enrollarte, todo lo que tú quieras. Historias como la vaca que la separan de su ternero y entonces la vuelven a inseminar y la vuelven a separar de su ternero y el ternero convierte en una hamburguesa y entonces la vaca fue rescatada por un santuario y ahora tiene nombre. Todo esto le va a motivar un montón a una persona agua porque se queda prendada de la historia personal. Y cuanto más personal y real sea, mejor. Mantener la serenidad y argumentos emocionales. A una persona agua no le puedes decir lo del sistema nervioso central, ni le puedes decir cuántos millones de animales mueren cada año porque no le va a llegar a su corazón. Lo que le llega es la mirada que ha visto en un vídeo, en una foto de esa vaca, de ese animal, o porque conoce esa historia. Pero nunca le va a motivar para el cambio argumentos fríos y racionales, pero que sí motivan a los que hemos visto antes racionales. Y es importante porque me encuentro muchas veces gente que cae en que el argumento más importante es no. Hay muchos argumentos y tenemos que utilizar cada vez el adecuado según a quien tenemos delante. Y las personas aire, como son personas tan entusiastas, si consigues que se enamoren de la idea por la forma en que le comunicas eso que le quieres decir que es tan importante, esto un tío te lo va a rechazar y le va a decir friki. Pero si eres así, le vas a convencer. Y entonces te van a comprar la idea. Lo malo es que va a ser difícil retenerle. Porque, como he dicho antes, son un poco volubles y hoy se apasionan, se enamoran de la idea y mañana se les olvidan. Y entonces cuesta retenerles esa pasión. Habrá que ver de qué forma lo aterrizamos para que conecte de verdad. Oye, vale, te has hecho vegano, ¿sabes lo que implica eso? Porque mucha gente dice, me hago vegana, pero luego también los aires son un poco libertinos en el sentido en que les gusta saltarse las reglas. Y esto tiene que ver mucho con lo de los flexitarianos. Hay gente que jamás será vegana estricta, que quiere ser vegana pero no puede evitar saltarse las normas. Entonces, dejémosles que sean flexitarianos. No los juzguemos porque un día han comido queso o unas patatas que llevan trazas. Les apasiona la novedad, los cambios, lo nuevo, les apasiona, con lo cual este mensaje lo pueden aceptar muy bien de entrada porque es nuevo, es novedoso y sobre todo argumentos entusiasmantes. Vamos a cambiar el mundo. Esto ya está. No hace falta tampoco ni datos técnicos ni historias muy largas porque también los que son aire tampoco escuchan mucho porque les gusta más escucharse a sí mismos. Pero sobre todo pues la novedad, la expresividad, ser personas un poco, pues transformarnos, ser un poco camaleónicos y según que tengamos adelante, pues cambiar un poco la forma de explicarlo. Mira, una pregunta. ¿Cómo podemos identificar qué es la vegana? Vale. Es excelente pregunta porque por un lado podríamos hacer el test, pero no podemos ir por la vida haciéndole test a la gente, ¿no? Pero ya de entrada, cuando os he dado algunas pistas de cómo es la gente que es más bien racional y reflexiva. Son personas, si os vienen a la cabeza, pues que son tranquilas, van por la vida muy tranquilas, no tienen prisa. Utilizan por el tono de voz, también les podéis reconocer. En Facebook son personas, tanto tierra como agua, prefieren pasar más desapercibidas. Son personas que aquí seguramente, aunque tuvierais una pregunta o alguna aportación muy interesante, no se atreverían, son muy cautas. Entonces son más del tú a tú. Por lo contrario, las personas fuego y aire, que son muy atrevidas, se lanzan a una piscina vacía, de cabeza, estas personas destacan de forma natural. En Facebook son muy ruidosas o tú las ves también físicamente. Por eso recomiendo
os voy a enseñar el libro, porque no hay mucho tiempo para entrar en detalles, pero si os apuntáis en la web del modelo Bridge Model, está todo en castellano, veréis que da muchas pistas de cómo reconocer a quien tenemos delante. Este es el libro, se llama Relaciones que funcionan, cómo entenderte hasta con tu peor enemigo. Y da todos esos trucos y te lo explica súper bien. Explica cómo dar una mala noticia a una persona que es tierra, a una persona que es fuego, a una persona que es agua y a una persona que es aire. Y te explica, y es verdad, os sentiréis identificados seguramente, ¿no? A una persona que es tierra seguramente le tienes que explicar las cosas muy bien, que las entienda. A una persona agua se las tienes que explicar muy bien, pero sobre todo la tienes que acompañar. Si le tienes que decir que la has despedido del trabajo, díselo claramente, pero hazle ver luz al final del túnel. Sé cálido, acompáñala en ese proceso. Una persona fuego quiere las cosas claras y eso, pues que no te enrolles. Sobre todo quiere que se salve su ego. Por lo tanto, si tienes que despedir a una persona que es fuego, le tendrás que decir el clásico, no eres tú, soy yo. Y así quedará salvaguardado su ego. Tampoco hay que mentir, pero muchas veces es verdad, no eres tú, soy yo. Y las personas aire, pues le tienes que comunicar esa noticia de manera que ellos puedan también comunicarla a los demás. También para salvaguardar su ego y poder contar una historia que se pueda entender. Es decir, no me han echado de la empresa, sino lo que pasa es que como ha venido un directivo nuevo y es más veterano y tiene más experiencia que yo, pues claro, yo me he ido fuera, ¿no? Es decir, realmente somos muy diferentes. Era un poco con lo que quería que os quedarais, porque esto, bueno, se hacen cursos de varias horas y se puede profundizar mucho, recomiendo el libro, pero quiero que os quedéis con la idea de que somos muy diferentes y que no sirven los mismos argumentos para unos que para otras, sino que tenemos que adaptarnos a quien tenemos delante. Y si delante tenemos una persona que es muy expresiva, que usa un tono de voz alto, que lleva una camisa hawaiana, es aire, seguro, entonces utilizad la expresividad, sed entusiasmantes. Pero si veis una persona que es muy tranquilota y que no le gusta llamar la atención, que es muy constante, que le gustan las rutinas, que es muy precisa, perfeccionista, pues es tierra. Entonces, utilizad los mismos argumentos. ¿Se os vienen a la cabeza, sí? Personas así de todo tipo. Podemos hacer el ejercicio con políticos. Por ejemplo, Rajoy, ¿qué creéis que sería? Sí, estoy de acuerdo. Cemento, sí. Rajoy seguramente sería cemento. Y lo podemos ver en Facebook. Un truquito para Facebook para reconocer estilos, para que podáis reconocer a vuestros amigos, familiares, etc. Os ponéis en su perfil. Si son fotos más bien los típicos pies en la playa, o me doy la espalda y se me ve la espalda bien, pero no se me ve muy bien, o salgo yo pero salgo rodeada de amigos, de familiares, seguramente es agua. A ver, esto no es infalible, ¿vale? Pero dan pistas. Si es una persona que está haciendo algo, un activista, por ejemplo, bueno, os voy a decir un caso muy claro, va. ¿Alguien conoce a Óscar de Castillo? ¿Sí? Óscar de Castillo es aire, aire total. La foto que tiene es saltando al ruedo. Pues las personas que son aire, normalmente la foto que tienen en Facebook es haciendo algo que les apasiona. Las personas tierra, normalmente la foto de Facebook no la cambiará mucho ni le dará mucha importancia. Con que se reconozca quién es, ya está. No le dará mucho, no actualiza mucho. Tampoco, no son muy de redes sociales y no son muy expresivos tampoco, ¿no? Si esto es útil para algo, lo utilizaré. Si no, no. Y las personas fuego, pues también suelen poner fotos muy haciendo cosas que les apasiona. La diferencia entre los fuegos y los aires es que los aires siempre saludan bien en la foto. Son presumidos y presumidas. Saludan con sus gafas, estas de colores, mirada al infinito. A un fuego le da un poco más igual. Y no sé, si tenéis más dudas... Sí, espera. Perdón, claro. Se me olvidaba lo importante. Actúa. Que esto ya lo sabéis hacer.
porque todos hemos empezado por ahí. Deberíamos haber empezado por abajo, pero bueno, hemos empezado por lo que sabíamos hacer, que era, venga, pues vamos a hacer lo que podamos, aportar nuestro granito de arena, que lo sigáis haciendo. Como soy la directora de Animaturales España, pues no puedo evitar invitaros a que, si queréis actuar, os suméis a nuestras acciones que haremos próximamente en Valencia. Tenemos un stand de Animaturalis donde os podéis apuntar vuestro mail para recibir convocatorias, etc. Pero sobre todo no dejéis nunca de actuar por los animales, ¿vale? Además, en Animaturalis tenemos un apartado que se llama Guía del Activista, que tenemos muchos artículos que explican varias cosas sobre el desgaste por compasión, que era lo que hablábamos antes. Aquí sucede mucho el desgaste por compasión, sufrimos mucho, nos desgastamos y nos quemamos. ¿Cómo evitarlo? Cómo ser más persuasivos en el mensaje. Tenéis mucha información en la web. Y ya para acabar, pues tenía esta frase, que no sé si alguna vez la habéis escuchado. ¿Y cómo termina? ¿Seguro? Como quieras que te traten a ti, es lo que llevamos muy integrado, pero es el peor error comunicativo, es el suicidio comunicativo. ¿No? Porque ¿qué hemos aprendido? Trata a los demás como creas que quiere que le traten. Porque si le tratas como a ti te gustaría que te tratasen, si tienes a alguien que es como tú, bien, pero si no, yo por ejemplo soy fuego, he hecho el test y soy fuego, bastante tierra también. Y a mí no me gusta que se me enrolle la gente. Y si me tienen que comunicar una mala noticia, oye, ve hermano, no te enrolles, no... Y como yo pensaba que a mí me gusta que me sean así, yo a la gente también le iba de este palo, pues siendo directa y siendo clara, con la verdad por delante y con la sinceridad. Claro, los aguas esto no lo toleran. Los aguas son que te dicen las cosas para no herir, como son tan empáticos, no quieren herirte tus sentimientos, pues te lo dirán pero no te lo dirán. No sé si os pasa, si sois así o si os ha pasado que dices, bueno, pero ¿qué me estás contando? Y yo he cometido muchos errores por este tema porque le exigí a una persona de mi equipo en Animaturalis, había problemas de comunicación y cogí el toro por los cuernos y le exigí transparencia y sinceridad radical. Una brutal. Bueno, se fue y no volvió nunca más. Porque esa persona no necesitaba eso. Al contrario, le hería. Y a mí al contrario, sus formas de decirme las cosas no me llegaban, no las entendía porque no las comprendía, le daba vueltas, se iba por las ramas y no me llegaban. Entonces había problemas de comunicación. Y esto os pasará con la pareja, con amistades, con todo el mundo a quien queréis. Pues imaginaros cómo nos va a pasar con alguien que no conocéis nada, que está en la calle, que le entregáis un folleto o incluso con alguien que despreciáis, como podría ser un taurino, ¿no? Pues un poco eso era simplemente que os quedéis con esa sensación, con ese aprendizaje de que somos muy diferentes y que el discurso no hay un solo argumento ni una sola manera, es según a quien tienes delante. Y ya está, y si hay preguntas, no sé qué hora es, perfecto, media. ¿Hay alguna pregunta? Reflexión. Yo personalmente muchas veces me he preguntado a la hora de utilizar la palabra convencer. Sí, yo muchas veces me he planteado que al evocar la palabra convencer es un poco ver si es algo acertado o justo, porque a veces uno tiene la sensación de que es invadir la responsabilidad propia de cada individuo como ser humano. Entonces, claro, alguna vez le pierde, ¿no?, ese entusiasmo de lo que percibe para que se pueda trasladar al otro. Pero, ¿cómo buscarnos una fórmula que no sea quizás convencer, sino más bien compartir, comunicar, y que a partir de ahí cada ser humano, de manera responsable, interiorizada y profunda, que se autoobserve y que sí que llegue de verdad a aquello por sí mismo, ¿no? Porque a veces, no sé, oír la palabra convencer hasta parece un poco vil, no sé, simplemente era una reflexión que quería lanzar al aire. Sí, pues además te la agradezco muchísimo, porque si la he utilizado en mi charla es porque no he encontrado con precisión cuál es la palabra tampoco, y lo he mirado. La definición de convencer
a alguien, aparte que no me gusta, porque a nadie nos gusta sentirnos que nos están convenciendo. Pero es que la palabra convencer además es convencer a alguien a través de argumentos y de ideas. Y lo que hemos aprendido hoy es también con la forma de comunicarlo. Y yo creo que no tendríamos que pretender convencer a nadie, sino inspirar. Para mí la palabra sería inspirar. No podemos hacer más que eso, inspirar a los demás y cómo, pues, con la mejor de las actitudes que podamos tener. No sé si os ha quedado claro todo esto, porque yo no sé si es mucha información condensada en una hora. ¿Alguien le ha inspirado para buscar esta información en internet, lo del bridge, Victor Coppers? Aquí hay una pregunta. Me ha inspirado. Guay, me alegro. Bien, pues Bueno, simplemente que sí me ha inspirado también, pero quería decir que la palabra era asertividad, ¿no? En vez de empatía, ser asertivo, ¿no? No ponerte en el lugar del otro, el otro en el tuyo, porque si no, lo que dices, el elemento cambia, pero si eres asertivo, igual llegas a tener que convencer. También es muy buena pregunta, pero la pregunta es, ¿y cómo somos asertivos? ¿Se nace o se hace? Hay gente que es asertiva por naturaleza, pues los que son agua son muy empáticos, ¿no? Pero con la gente, con quienes son similares a ellos también. Porque cuando un agua se encuentra un fuego, ahí chocan. Entonces, ¿cómo ser asertivos? Pues yo creo que precisamente es algo que se aprende y por ejemplo, usando este modelo. Eres asertivo cuando sabes utilizar el argumento adecuado y de la forma adecuada según quien tienes adelante. Ahí es cuando estás siendo asertivo. Si te enrocas en un argumento y pretendes que el mundo se haga vegano viendo imágenes, solo imágenes, ahí no estás siendo asertivo, porque igual tienes delante a alguien que necesita datos y filosofía y argumentos sólidos, no solo imágenes. Si nadie más tiene preguntas, pues os dejo que vayáis a comer. Yo también. Muchas gracias.